importación de productos regulados por la FDA, alimentos para consumo humano. ¿Está preparado para iniciar o ampliar su negocio de alimentos mediante la importación de alimentos a los Estados Unidos? Este video le guiará a través del proceso de importación de alimentos, proporcionando una visión general de los pasos para importar, los requisitos reglamentarios y consejos para una importación exitosa. La importación de alimentos a los Estados Unidos exige el cumplimiento de una serie de normas y requisitos específicos establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos importados. La FDA regula aproximadamente el 80% del suministro de alimentos de los Estados Unidos, incluyendo una amplia gama de productos como frutas y verduras, mariscos, carnes de caza y exóticas, lácteos, huevos, bebidas, productos de panadería y dulces, alimentos para bebés, condimentos, botanas, especias, nueces y semillas, colorantes y aditivos alimentarios y mucho más. Es posible que reconozca a muchos de estos productos en su tienda local de alimentos. También pueden importarse a granel para uso comercial o en restaurantes, o para su posterior transformación o envasado. Los alimentos regulados por la FDA también incluyen alimentos importados para investigación y desarrollo, ferias comerciales o simplemente para uso personal. Acompáñenos mientras seguimos a Sara, propietaria de un negocio mayorista de alimentos, en su recorrido a través del proceso de importación de la FDA. La guiaremos a través de investigación de los requisitos, la preparación para la importación, la declaración de la información del envío y, por último, la obtención de una decisión de admisibilidad de la FDA. Investigar los requisitos. El éxito en la importación de alimentos inocuos y conformes a las normas empieza por conocer bien los productos que se desean importar. El recorrido de Sara comienza con una visita a la página Importación de Alimentos de Consumo Humano de la FDA, que se encuentra en www.fda.gov/import, donde puede obtener más información sobre el proceso de importación y los requisitos específicos de los alimentos. A continuación, recopila información sobre cada producto, incluidos detalles sobre su fabricación, etiquetado y envasado, y verifica la información sobre sus proveedores y sus instalaciones. Con esta información a su disposición, Sara puede empezar a investigar las normas y requisitos que se aplican a cada producto, incluyendo registro de instalaciones de alimentos, normas de inocuidad alimentaria, nutrición y etiquetado, notificación previa y requisitos adicionales en función del producto. Vamos a echar un vistazo general a estos requisitos con Sara. Registro de establecimientos alimentarios. Los fabricantes de los productos de Sara pueden estar obligados a registrarse en la FDA como establecimientos alimentarios. En la mayoría de los casos, cualquier establecimiento extranjero o nacional que fabrique, procese, envase o conserve alimentos para su consumo en los Estados Unidos tiene que estar registrado. El sitio web de la FDA ofrece documentos orientativos útiles para ayudar a Sara a determinar si sus proveedores tienen que estar registrados. Sara debe trabajar estrechamente con cada uno de sus proveedores para confirmar si tienen un número de registro de instalaciones de alimentos activo o puede proporcionarles el enlace donde pueden registrarse en línea. El registro puede realizarse gratuitamente a través del portal de Sistemas para la Industria de la FDA de la página web de la FDA. Normas de inocuidad alimentaria. A continuación, Sara y sus proveedores deben estar familiarizados con los requisitos de inocuidad alimentaria de la FDA. Esto incluye conocer las normas descritas en la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, FSMA, por sus siglas en inglés, de la FDA. La FSMA exige que las instalaciones cubiertas a lo largo de toda la cadena de suministro lleven a cabo acciones específicas para evitar la contaminación de los alimentos. Los proveedores de Sara tienen que cumplir las normas de fabricación, procesamiento y transporte aplicables en la virtud de la FSMA, como las buenas prácticas de manufactura actuales, los controles preventivos de alimentos de consumo humano y la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos. Como importadora, Sara tiene que cumplir el Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros o FSVP,
por sus siglas en inglés, para la mayoría de los alimentos que desea importar. Esto significa que tiene que verificar que sus proveedores extranjeros cumplan las mismas normas de inocuidad alimentaria que la FDA exige a los productores nacionales. Para cada producto alimenticio y proveedor, Sara tiene que establecer un plan por escrito que describa cómo verifica que el proveedor tiene controles de inocuidad alimentaria adecuados para evitar la contaminación u otros peligros. Estos documentos están sujetos a inspección por parte de la FDA en cualquier momento que lo solicite. También está obligada a obtener un identificador único de instalación, UFI por sus siglas en inglés, del importador FSBP y proporcionado a la FDA en el momento de la importación. El sitio web de la FDA ofrece una gran cantidad de documentos de orientación, materiales y asistencia para la industria relacionados con la FESMA y el FSBP, todos ellos disponibles en la fda.gov/FESMA. Si Sara decide importar jugos o productos del mar, tendrá que cumplir una serie de normas de inocuidad alimentaria similares, aunque diferentes, denominadas Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control o ASHA-CCP por sus siglas en inglés. Al igual que los controles preventivos de la FESMA, el ASHA-CCP es un enfoque sistemático para identificar, evaluar y controlar los peligros para la inocuidad alimentaria. Sara debe saber que los importadores de mariscos tienen que llevar a cabo actividades de verificación especiales similares a las de la norma FSBP. Sara puede consultar el sitio web de la FDA y la normativa aplicable para obtener más información. Por último, Sara debe revisar todos los requisitos de mantenimiento de registros y presentación de informes requeridos que deba cumplir. Nutrición y etiquetado. Después de asegurarse de que sus proveedores están registrados y cumplen los requisitos de inocuidad alimentaria de la FDA, Sara debe asegurarse de que los productos están etiquetados adecuadamente. La guía de etiquetado de alimentos de la FDA y otros materiales disponibles en nuestro sitio web pueden ayudar a determinar el cumplimiento. La etiqueta de un alimento debe incluir el nombre común o habitual del producto, la cantidad neta de contenido, una lista de ingredientes, la información nutricional y el nombre y lugar de negocio del fabricante, empacador o distribuidor. En la guía de etiquetado de alimentos se ofrece información detallada sobre estos requisitos y se responde a muchas de las preguntas más frecuentes. Es importante que las etiquetas estén en inglés y contengan una declaración de alérgenos cuando sea aplicable. Notificación previa. Otro requisito a tener en cuenta es la notificación previa. La FDA exige la notificación previa de los envíos de alimentos antes de que lleguen a los Estados Unidos para revisar, evaluar e interceptar los productos contaminados intencionadamente. La notificación previa contiene información sobre el producto, la cantidad y las partes responsables. Esto ayuda a proteger a los estadounidenses contra un ataque al suministro de alimentos de nuestra nación y otras emergencias de salud pública. Requisitos adicionales. Por último, Sara debe ser consciente de que determinados alimentos pueden tener requisitos adicionales como usos restringidos, requisitos de identificación y especificaciones que deben cumplir los productos alimenticios y sus ingredientes. La aprobación, certificación, permisos, registros adicionales o notificación previa a la comercialización pueden ser necesarios para alimentos enlatados de baja acidez, alimentos acidificados, productos lácteos de grado A, fórmula infantil, alimentos médicos y aditivos alimentarios y colorantes. Sara puede encontrar más información consultando los materiales de orientación de la FDA, tales como Guía para la Industria, Programas de Cumplimiento, Guías de Políticas de Cumplimiento y los reglamentos que se encuentran en el título 21 del Código de Reglamentos Federales. Todo esto disponible en nuestro sitio web público en fda.gov. Declarar el envío. Una vez que Sara esté lista para importar sus productos, tendrá que declararlos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, conocida simplemente como aduanas o CBP por sus siglas en inglés. Puede recurrir a un agente aduanal autorizado para que actúe en su nombre y le ayude en este proceso. El agente aduanal puede transmitir electrónicamente los datos de su envío en el entorno comercial automatizado o ACE por sus siglas en inglés.
que permite la comunicación en tiempo real con las aduanas y otras agencias como la FDA. SARA debe facilitar a su agente aduanal información detallada sobre el envío y los productos que va a importar. Esto incluye nombres de productos, descripciones, el uso previsto de cada producto y el nombre y la dirección de las partes responsables como el fabricante, el remitente, el importador y el destinatario. Debe proporcionar el número de registro de instalaciones de alimentos del fabricante, el identificador único de la instalación del importador FSBP y cualquier otro elemento de datos requerido cuando proceda. Recuerde que la notificación previa también debe presentarse para cada alimento antes de que llegue a los Estados Unidos. SARA puede pedir a su agente aduanal que transmita la notificación previa en el ACE o puede presentarla ella misma en la interfaz del Sistema de Notificación Previa o PNSI por sus siglas en inglés. El acceso a la PNSI, las guías paso a paso y otros documentos de orientación está disponible en el sitio web de la FDA en fda.gov/Prior Notice. El proceso de admisibilidad de la FDA. Una vez declarado o transmitido el envío de SARA a la FDA, esta revisará los detalles para determinar si los productos son admisibles. Durante este tiempo, la aduana puede liberar condicionalmente los productos a la posesión de SARA. Sin embargo, ella debe mantener los productos intactos hasta que la FDA tome una decisión. Mantener los productos cerca del puerto de entrada también acelerará el proceso de revisión si se solicita un examen de la FDA. La FDA utiliza herramientas electrónicas de detección basadas en el riesgo, exámenes físicos y toma de muestras para ayudar a verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de la FDA. Los productos que finalmente se consideran conformes pueden ser liberados, mientras que a los productos no conformes se les puede denegar la entrada en los Estados Unidos. Puede encontrar un análisis más detallado de este proceso en nuestro otro video de YouTube, Importación de productos regulados por la FDA, el proceso de importación. Para asegurarse de que sus productos son revisados lo antes posible, SARA debe hacer un seguimiento de su envío y responder a cualquier solicitud de la FDA de manera oportuna. Ella puede monitorear el estado, enviar documentos, proporcionar ubicaciones de exámenes y obtener notificaciones de acción de la FDA en sistemas de comunicación auxiliar para el comercio de importación ITACS por sus siglas en inglés, de la FDA en itacs.fda.gov. Por último, SARA también puede echar un vistazo al Programa Voluntario de Importador Cualificado de la FDA o PQIP, por sus siglas en inglés, que es un programa de pago que permite a los importadores cualificados con un alto nivel de control sobre la inocuidad de sus alimentos importar con mayor rapidez y previsibilidad. Para obtener más información sobre la importación de alimentos de consumo humano, el proceso general de importación de la FDA y programas especiales como el FSBP y el PQIP, visite el sitio web de la FDA en fda.gov/import. También puede encontrar los enlaces que se mencionan en este video más abajo. Esperamos trabajar con usted y ayudarle a ingresar a los Estados Unidos productos alimentarios seguros y conformes a las normas.